Hola, ¿qué tal amigos? Si quieres aprender a crear tu página web con un diseño increíble utilizando Bluehost y WordPress, quédate en este video porque te enseño paso a paso cómo puedes hacerlo todo en tan solo unos minutos. Así que vamos allá. Recuerda que si tú ya tienes tu hosting y dominio, puedes adelantar al video donde comenzamos a crear la página web. Para acceder al mayor descuento en Bluehost, recuerda que tienes el enlace en el primer comentario de este video. En cuanto le das clic, te manda a la página oficial con el mayor descuento que hay en internet para contratar Bluehost. Recuerda que dependiendo de la fecha en la que veas este video, el descuento puede variar. Al momento de grabarlo está en un 50% de descuento y un 61% de descuento este plan. A veces hay un 60 hasta un 80% de descuento dependiendo el momento y la fecha. Ahora debes de elegir el plan que vas a contratar. Haremos el ejemplo con este Plus y vamos a darle clic a seleccionar plan. Recuerda que tenemos un año 100% gratis. Una vez que lo escribas vas a darle clic al botón buscar dominio y después te va a aparecer esta parte que es el resumen de nuestro carrito. Aquí por defecto te lo pone a 3 años, pero si quieres gastar lo mínimo hoy, te recomiendo contratar lo mínimo por un año para que tengas acceso a la promoción que te regalen un dominio. Aquí en la parte de abajo tenemos el dominio que vamos a registrar y también la política de privacidad. No movemos absolutamente nada, vamos a darle clic en continuar al checkout. Y ahora nos manda a que completemos toda nuestra información. Es muy importante aquí agregar todos los datos que te pide el sistema, como tu nombre, apellido, país, correo electrónico y teléfono. Súper importante, de lo contrario no te va a dejar continuar. En la parte de abajo debes de ingresar una contraseña. Esta contraseña es para tu cuenta de Bluehost. Y por último amigos, vamos a elegir un medio de pago. Recuerda que tú puedes pagar con tarjeta o con PayPal. Cualquiera de las dos opciones me parece genial, ya que el pago se hace de forma inmediata. En este caso voy a pagar con tarjeta. Acá debes de ingresar todos los datos de tu tarjeta y una vez que termines vas a darle clic al botón azul enviar pago. Se va a procesar el pago, vamos a esperar un ratito y una vez que se procese tu pago te estará enviando a esta ventana que vemos acá en pantalla, en donde ya vamos a poder modificar y crear todo nuestro sitio web. También recuerda que toda la información de tu compra te la mandan a tu correo electrónico. Hace un momento, no te preocupes, vamos a acceder de forma rápida. Nos vamos a bluehost.com, a la página oficial, y aquí en la parte de arriba tenemos este botón que dice login. Le damos clic y aquí te pide lo que es el user ID. Recuerda que este user ID te la mandan a tu correo. Aquí lo debes de ingresar. Una vez que lo ingreses le das clic en Next y después te va a pedir que ingreses la contraseña y le das clic en Login. Recuerda que muchas veces te estará enviando lo que es un código de verificación a tu correo electrónico, así que es importante que vayas a tu correo y aquí debes de pegar el código que te han enviado. Y listo, como puedes ver ya estamos dentro del panel de control de Bluehost, donde desde aquí podemos administrar absolutamente todo. De tu lado izquierdo podemos ver el menú Home, que es donde estamos ahora, y de nuestro lado izquierdo también vamos a buscar este que dice Hosting, vamos a darle clic. Y aquí ya por defecto el sistema nos ha instalado lo que es una instalación de WordPress nueva con el dominio que hemos registrado. Y aquí nosotros tenemos dos opciones, Setting y Editar sitio. Vamos a darle clic a Editar sitio y se nos abre una nueva ventana. En esta nueva ventana vamos a esperar un ratito y tenemos ya lo que es el panel de administración de WordPress. En dado caso que te aparezca lo que es una guía, te va a aparecer igual si lo quieres crear con inteligencia artificial. Te recomiendo que le des clic a la opción de la derecha en donde prácticamente le estás diciendo que tú mismo vas a crear la página web. Muy importante, te va a estar enviando ya a este punto en el cual tenemos ya todo el panel de administración de nuestro WordPress y lo primero que vamos a hacer en este momento es ponerlo en español. De nuestro lado izquierdo vamos hasta la parte de abajo, aquí donde dice Settings, vamos a darle clic y aquí en nombre del sitio vas a poner el nombre de tu empresa o negocio. Después en la parte de abajo un breve resumen a qué se dedica tu marca o tu negocio. También puedes agregar lo que es un icono del sitio, incluso si ya tienes el logo también lo puedes agregar. En la parte de abajo tenemos lo que es el lenguaje y aquí lo podemos cambiar. En este caso lo vamos a cambiar a español. Yo te recomiendo poner solamente español que no contenga ningún país y puedes también elegir acá lo que es el time. En este caso yo voy a elegir Ciudad de México, que es donde me encuentro, y listo. También
también puedes acá modificar lo que es el formato de hora a tu gusto. Hasta la parte de abajo dice guardar cambios, le damos clic, esperamos un ratito a que guarde todo y ya esto se tiene que poner ya en español. Recuerda que también en la parte de arriba dice escritorio, dale clic. Y desde aquí puedes ver prácticamente lo que son las actualizaciones. Vamos a darle clic a actualizaciones por si algún plugin necesita actualización. Te das cuenta acá en la parte de abajo dice traducciones. Vamos a darle clic a este botón y ahí se están actualizando todas las traducciones del sitio. Como puedes ver, ya ha quedado listo. Y también en la parte de arriba tenemos esto que dice Bluehost. Esto lo instaló el propio sistema de Bluehost, donde aquí nosotros podemos ver todo lo que podemos hacer. Por ejemplo, acá dice bienvenido a Bluehost, explorar herramientas premium, porque tenemos plugins premium que nos da el propio sistema de Bluehost. Esto lo vamos a estar viendo más adelante. Y recuerda que también por defecto aquí en el apartado de la izquierda donde dice plugins, vamos a darle clic. Recuerda que un plugin prácticamente es un pequeño programa que se instala en WordPress que nos ayuda a tener características más avanzadas para nuestro sitio web. Y aquí por defecto lo que es este Bluehost nos ha instalado algunos plugins, como por ejemplo este de Jetpack, este de Monster, WP Forms Line, Yoaseo, nos ha instalado. Entonces desde aquí es donde nosotros podemos gestionar los plugins que nos instaló Bluehost. Ahora amigos, si nos vamos a la parte de arriba, vamos a darle clic a visitar el sitio y nuestro sitio web ahora mismo se ve así, con un diseño muy básico y un poquito feo. No te preocupes porque ahorita en unos minutos ya se va a ver increíble con un diseño muy profesional. Ahora, para ir de nuevo a lo que es el escritorio, nos ponemos acá y vamos a darle clic a escritorio. Lo que tenemos que hacer ahora es instalar lo que es un tema. Recuerda que un tema básicamente tiene todo lo necesario para que nuestro sitio web tenga un diseño increíble. Para esto, antes de instalar este tema, vamos a hacer unas pequeñas configuraciones que son necesarias. Para esto nos vamos acá a ajustes y aquí tenemos este apartado que dice lectura. Vamos a darle clic y solamente vamos a verificar que esto que dice pedir a los motores de búsqueda que no indexen este sitio esté desactivado. Debe de estar sin esta palomita, muy importante, de lo contrario vamos a tener error a la hora que Google indexe nuestro sitio web. También otro aspecto bien importante que hay que revisar es este apartado que dice enlaces permanentes. Aquí es importantísimo asegurarnos que tenga seleccionado este que dice nombre de la entrada. Muy importante. Una vez que lo selecciones, vas a darle clic a guardar cambio y listo. Prácticamente son los ajustes más importantes que tenemos que hacer en nuestro sitio web. Ahora nos vamos al menú de la izquierda donde dice apariencia. Vamos a darle clic y aquí nos aparecen varios temas. En este caso, aquí a la derecha dice buscar temas instalados. Pero antes de buscar acá un tema, amigos, si te das cuenta, en la parte de arriba tenemos tres opciones. Dice Premium Themes, dice WordPress.org y Upload. Tenemos que darle clic en el de medio, le damos clic y acá nos van a aparecer muchos temas que están disponibles. Ahora sí vamos a este que dice buscar temas y aquí vamos a poner lo siguiente. Vamos a poner Blocksy como lo ves en pantalla y te va a aparecer este que tenemos acá en pantalla. Vamos a darle clic en instalar, esperamos un ratito y después vamos a darle clic en activar. Una vez que se active, amigos, en la parte de arriba te va a aparecer este mensaje: gracias por instalar Blocksy. Y tienes este botón, instalar Blocksy Companion. Vamos a darle clic, esperamos un ratito y a continuación ahorita nos va a estar mandando a lo que es un menú prácticamente del mismo sistema de Blocksy. Listo, amigos, ya se ha creado nuestro sitio web y vamos a darle clic a ver sitio y como te puedes dar cuenta, ahora tu sitio web tiene un diseño increíble como el que vemos en pantalla. Lo mejor de todo se logró en tan solo unos minutos. Ahora aquí lo que puedes hacer es comenzar a agregar tu propia información, tus propias imágenes y modificar todo a tu gusto. Para hacer esto, por ejemplo, si quieres cambiar el logo, vas a darle clic arriba a personalizar. Aquí tenemos lo que es el logo, tenemos estos tres puntitos, le das clic y de tu lado izquierdo tienes el logo que tiene actualmente. Para cambiarlo solamente dale clic y vas a darle clic a seleccionar archivos. Manda a tu computadora para que ingreses un logo. En este caso voy a ingresar este de ejemplo. Vamos a darle clic en abrir y vamos a ingresarlo ahorita en este momento a nuestro sitio web. Como puedes ver, ahí se ingresa
ingresó está un poco pequeño. Para hacerlo más grande, acá dice altura del logotipo y lo podemos hacer un poquito más grande. Ahí lo tenemos, amigos, prácticamente ha quedado listo. Una vez que ya quede listo, vas a darle clic acá arriba donde dice publicar y prácticamente ya tenemos los cambios listos. Ahora vamos a tachar esta parte de aquí y como puedes ver ya tenemos el logo de nuestra marca o de nuestra empresa en nuestro sitio web. Ahora si queremos modificar toda esta información de aquí, vamos a darle clic arriba donde dice editar la página. Aquí nos abre este editor, tachamos esta parte y aquí desde forma muy rápida ya podemos nosotros modificar esto. Por ejemplo, si queremos modificar este texto de aquí, vamos a darle clic y ya de forma rápida nosotros podemos agregar lo que queramos. Voy a agregar un texto de ejemplo. Como puedes ver ahí puse tu dentista de confianza en la Ciudad de México. Igual para agregar el subtítulo le das clic y escribes lo que quieras. También por ejemplo aquí dale clic, ya puedes comenzar a escribir. Por ejemplo, vamos a escribir reservar cita ahora. Entonces date cuenta que es muy fácil comenzar a modificar todo. También por ejemplo, si tú quisieras modificar esta imagen de aquí, agregar una imagen de tu persona, lo que necesites, das clic y aquí tienes esta opción que dice reemplazar. Vamos a darle clic y acá tienes muchas opciones, por ejemplo la biblioteca de medios o puedes subir una desde tu computadora. Vamos acá a abrir la biblioteca de medios y vamos a ver cuáles imágenes tenemos. Por ejemplo esta de aquí, vamos a darle clic a seleccionar y como puedes ver ahí ya se cambió. Date cuenta cómo es muy fácil cambiar absolutamente todo. Igual acá si quieres cambiar estas imágenes, igual viene siendo lo mismo que esta imagen, le das clic y subes una imagen desde tu computadora y así puedes cambiar toda la información, amigos, que tenemos acá en la parte de abajo. Una vez que tú ya termines de modificar todo, vamos a darle clic acá a la derecha donde dice guardar y listo, amigos. Después vamos a darle clic a la W para volver a nuestro panel de administración de WordPress y en la parte de arriba vas a darle clic a visitar el sitio y como puedes ver así ha quedado prácticamente nuestro sitio web. Aquí ya todo lo que es en español, la imagen que pusimos, reservar cita ahora. Date cuenta cómo todo lo pudimos cambiar de forma fácil y sencilla. También en la parte de arriba dice personalizar y aquí de tu lado derecho tenemos opciones generales y tienes este apartado que dice colores. Le damos clic, acá tenemos 3 puntitos y dice paleta de colores. Si le damos clic tenemos varias paletas de colores que podemos elegir. Supongamos por ejemplo que tu logo es verde, dale clic y como te das cuenta todo se pone en color verde. Por ejemplo, si nuestro logo es de color naranja o morado, le damos clic y todo se pone de color morado. Entonces la verdad es que el cielo es el límite, podemos cambiar lo que queramos. Vamos a dejarlo en este caso en este color azul o básicamente en el que está por defecto, pero como puedes ver así es como puedes cambiar absolutamente todo, amigos, de tu sitio web de forma fácil y sencilla. Y bueno, amigos, esto ha sido todo por este video. Espero que realmente ya puedas tener tu sitio web aquí en Bluehost, todo de forma fácil y sencilla. Cualquier duda escríbela en los comentarios para poder ayudarte y te veo en el próximo tutorial.